Buen día, estimados participantes. A continuación, les explicaré cómo resolver el siguiente ejercicio que se llama identificación de las cuentas de los estados financieros. Señale cada una de las cuentas listadas en la siguiente tabla como se indica. En la columna donde dice estado, vamos a poner si se trata de una cuenta que pertenece al balance general o al estado de pérdidas y ganancias. Y en donde dice tipo de cuenta acá, vamos a colocar si la cuenta es activo corriente, ponemos un AC. Si es un pasivo corriente, ponemos un PC. Si es un gasto, ponemos un G. Si es un activo fijo, ponemos AF. Si es una deuda a largo plazo, ponemos DLP. Un ingreso y o patrimonio de los accionistas PA. Antes de todo, también quiero explicarles, para que les quede bien claro, cuáles son las cuentas del balance general. Vamos a ver un balance general para que ustedes se ubiquen. Aquí tenemos el balance general. Este balance general es de Barlett Company en miles de dólares. Lo importante acá también que quisiera decirles que un balance general, las cuentas que vamos a tener que pertenecen al balance van a ser todas las cuentas de activo y todas las cuentas de pasivo o deudas y todas las cuentas de patrimonio. Es definitivamente importante que entendamos que el balance tiene cuentas de activo, tiene cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio o capital. También es bueno recordarles que la ecuación del balance es igual, aquí se la voy a anotar, balance. Vamos a insertar acá un comentario para que nos quede claro. Acá. Aquí es igual, perdón, activos es igual a pasivo más capital. Esta es la cuenta, esta es la ecuación que identifica las operaciones del balance. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que vean cómo esta ecuación está presente en todos lados. ¿Ok? Entonces tenemos que esta ecuación para el balance es activo es igual a pasivo por más capital. Definimos también que los activos, para que tengamos bien claro el concepto, es todos los bienes que poseemos, todo lo que poseemos nosotros, o todo lo que posee la empresa también. Para que tengan una idea de relación, lo que poseemos nosotros, si somos una persona natural, poseemos casa, poseemos vehículo, poseemos muebles, poseemos mobiliario, poseemos estufa, etc. Esos son nuestros activos. Esos son nuestros activos, lo que tenemos, la casa, un terreno, una finca, etc. Pero esos activos también siguen la siguiente ecuación. Pasivo, parte de esos activos que tenemos, la casa, debemos una parte, el carro, debemos una parte. Esas cosas están, esa parte que debemos es lo que se llama pasivo o deuda, lo que se debe de los activos. Y la otra parte que nos queda, o sea, lo que ya es parte de nosotros. Ejemplo, si tenemos una casa que nos costó $200,000, por decir un ejemplo, y ya pagamos de esa casa 50,000, esos 50,000 es parte ya del patrimonio. Los 150,000 es parte de la deuda.
¿Ok? Entonces, resumiendo, la casa cuesta 200.000, es parte de los activos, pero debemos 150.000, es parte de la deuda, más el patrimonio que va a ser $50.000, que es lo que ya pagamos nosotros. Entonces aquí tenemos las cuentas. Dando un repasito, fíjense bien en orden, aquí está el efectivo, valores negociables. ¿Qué son los valores negociables? Los valores negociables son valores, inversiones de corto plazo. La empresa puede invertir en valores de corto plazo. Normalmente aquí ponemos en estos valores las letras del Departamento de Tesoro. ¿Qué son las letras del Departamento de Tesoro? Son las deudas de corto plazo que emiten los gobiernos. Ejemplo, el gobierno de Panamá puede emitir una letra del Tesoro a 6 meses para financiarse pago de planillas, por ejemplo. Otro valor negociable pueden ser los certificados de depósito a plazo fijo de 6 meses hasta un año, etc. O otro ejemplo puede ser el CEPADEN. El CEPADEN es el certificado de los jubilados que tiene un valor que uno lo puede usar. Luego están, fíjense bien, siempre se ordenan en un orden de mayor a menor liquidez. Efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, lo que nos deben, los inventarios. Acuérdense que en los inventarios hay materias primas, productos en proceso, productos terminados. Los productos en proceso son los que no están terminados, etcétera. Eso es lo que está entre los inventarios. Aparte de los productos terminados, materia prima, productos en proceso, etcétera. Y esos son estas, aunque hay más cuentas que se enmarcan dentro de los activos corrientes, estas son las principales que vamos a manejar nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todas estas cuentas se les llama activos corrientes porque tienen periodos, o sea, que son activos que se manejan dentro de un plazo hasta de un año. Luego están las otras cuentas: terreno y edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y accesorios, vehículos, etcétera. Son parte de los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Son los bienes que nos ayudan a desarrollar el negocio. ¿Ok? Entonces, dentro de los activos fijos también, fíjense bien, fíjense bien, digo dentro, está la depreciación acumulada. ¿Y qué cosa es la depreciación acumulada? La depreciación acumulada es la depreciación que se acumula, que se ha acumulado en el estado, en el balance general, desde que inició el negocio. Ahí están las depreciaciones desde el año 1 hasta la fecha que tenga el negocio operando. ¿Y qué es la depreciación? Depreciación es la pérdida de valor que experimenta un activo, llámese casa, llámese maquinaria, llámese mobiliario, llámese vehículo. La pérdida de valor que es la pérdida de valor que tiene ese activo a través del tiempo. Pongamos el ejemplo sencillo: un vehículo, si nos cuesta $20.000 y se deprecia en 5 años, por año va a depreciarse, va a bajar de valor 20 entre 5, $4.000 por año. O sea que su valor depreciable por año es $4.000. Entonces, este total, aquí tenemos activos fijos netos, que son el valor de los activos de terreno, edificio, maquinaria, edificio, mobiliario y accesorios, vehículos, otros. Nos da el total de activos fijos brutos al costo y le restamos la depreciación acumulada. O sea que la depreciación acumulada viene siendo parte de los activos fijos. Le restamos el valor de los activos fijos brutos, le restamos la depreciación acumulada y tenemos el valor de los activos fijos netos. Ahora, el total de activos aquí es igual a los activos, al total de activos corrientes más el total más los activos fijos netos. Y aquí lo tenemos, lo podemos ver en este cuadro, el cual está con su fórmula en Excel. Entonces tenemos acá
los activos corrientes, se suman los efectivos, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, etc. O bien, ahora nos vamos al lado de los pasivos más capital. Este lado izquierdo es el de los activos y este lado derecho están los pasivos, o sea, las deudas y el patrimonio de los accionistas, o sea, deuda y capital de los dueños. Eso significa que el patrimonio es sinónimo de capital. ¿Cómo se ordenan? Cuentas por pagar se ordenan también similar, se ordenan en una forma similar a los activos corrientes, que son los activos de corto plazo. Los pasivos corrientes también van a ser, los pasivos se clasifican en pasivos corrientes y pasivos de largo plazo. Aquí están los pasivos corrientes, aquí está total de pasivos corrientes, aquí está la deuda a largo plazo, que es lo mismo que pasivos de largo plazo. Dentro de los pasivos corrientes, la primera cuenta que encontramos es la cuenta por pagar. Y quiero nada más explicarles que las cuentas por pagar son las cuentas que le debemos a los proveedores, a los que nos proveen los materiales, la materia prima para trabajar, para procesar las operaciones en la empresa. Normalmente las cuentas por pagar son de corto plazo. Cuando estamos hablando de pasivos corrientes, estamos hablando de plazos hasta de un año. Documentos por pagar. ¿Qué se pone en documentos por pagar? Documentos por pagar se ponen todos los préstamos bancarios de corto plazo. Préstamos bancarios de corto plazo, líneas de crédito que le dan los bancos a las empresas para que trabajen. O préstamos que pueden ser hasta de un año. En algunos casos, esos préstamos se pueden considerar de corto plazo, dependiendo de la empresa, la consideran de corto plazo un préstamo de 2 años o de 3 años. Pero lo normal que se ponga en esta cuenta de documentos por pagar son los préstamos bancarios hasta el plazo de un año. Ahora tenemos el de las deudas acumuladas. ¿Qué son las deudas acumuladas? Son los impuestos que reciben las empresas, que más que reciben son las captadores de impuestos. Ejemplo, los bancos están captando los impuestos de los bienes inmuebles. Ellos lo capturan, son recaudadores de impuestos y ¿qué hacen? Posteriormente se lo pagan a la Dirección General de Ingresos. Pero como ellos no están pagando todos los días a la Dirección General de Ingresos, posiblemente hagan una transferencia de lo que han recibido durante un mes, hacen la respectiva transferencia a la Dirección General de Ingresos y entonces, por supuesto, como tienen esa plata durante un mes, prácticamente esa plata es una deuda que le tienen a la Dirección General de Ingresos. Otro ejemplo que puede ir allí es el seguro social. Las empresas recaudan impuestos de seguro social, le quitan un porcentaje que le corresponde a los trabajadores y también ahí mismo calculan el impuesto que deben de pagar al seguro social. Por supuesto, las empresas no pagan al día, sino que desfasadamente puede ser que de acuerdo con el protocolo que tengan con el Seguro Social, les transfieren esos impuestos o esas deducciones cada cierto periodo, digamos que cada mes. Entonces, por supuesto, se están financiando también con esos impuestos. Otro impuesto que les puedo mencionar es el 7% de ventas. Ok, entonces ya sabemos que en las deudas acumuladas prácticamente se meten los impuestos que recaudan las empresas y con los cuales se financian por un periodo antes de pagárselo a los entes gubernamentales. Y ya sabemos que los pasivos corrientes son los pasivos hasta de un año. Luego vienen las deudas de largo plazo. ¿Qué son las deudas de largo plazo? Los préstamos bancarios de largo plazo. También aquí se ponen los respectivos bonos. Y luego tenemos el total de pasivos. Este total de pasivos, como ustedes pueden ver, es los pasivos de corto plazo, pasivos corrientes, más las deudas de largo plazo.
Y lo que nos queda realmente ahora va a ser la parte de patrimonio capital. ¿Qué tenemos? Acciones preferentes. Acciones preferentes. Tenemos acciones comunes, el valor que tengamos de inversiones de acciones comunes. Tenemos capital pagado en exceso del valor a la par. ¿Qué es el capital pagado en exceso del valor a la par? Vamos a poner un ejemplo. Cuando inicia el negocio, vamos a entender que cuando inicia una acción de ese negocio, una unidad patrimonial del negocio vale $100. Vamos a asumir ese ejemplo. La acción al principio de ese negocio cuesta $100. Después de ciertos años, vamos a decir que después de 3 años, esa acción subió a $200. En la cuenta de acciones comunes se pone los $100, pero el capital pagado en exceso es ese diferencial de $100 que ganó la acción a través del tiempo. ¿Por qué ganó valor la acción? Por supuesto, porque el negocio le va bien, ha tenido buenas utilidades, entonces el valor de la acción va creciendo dependiendo de cómo se va comportando el negocio y cómo se van comportando las utilidades. ¿Ok? Entonces, ahora las ganancias retenidas, eso quería explicarle, porque la ganancia retenida a veces la confundimos. La ganancia retenida no es más que todas las ganancias que se han acumulado del negocio, ganancias que se obtienen a través del resultado operativo en el estado de pérdidas y ganancias, y las ganancias que no se han distribuido a los accionistas pasan a ser parte de las ganancias retenidas. Ejemplo, si en un mes nuestro estado de pérdida y ganancias dice que nos ganamos $100,000, esa es la ganancia del periodo en un mes. Pero de esos $100,000 que nos ganamos, le damos como dividendos, o sea, dividendos es un aporte, o sea, es un gasto. Dividendo, véase bien, el dividendo es un gasto porque yo le voy a dar a los accionistas la mitad, o sea, me gané $100,000 y voy a repartir $50,000 como dividendo a los accionistas. Y eso quiere decir que le voy a dar, le voy a sacar de la empresa $50,000 y se lo voy a distribuir como parte de sus dividendos. Entonces, ¿qué queda? Si yo me gané 100,000 y doy 50,000 de dividendos, o sea que le doy a los dueños $50,000 para que se lo lleven a su bolsillo, lo que queda, esos 50,000 que quedan como ganancias retenidas. Y esos 50,000 van a esta cuenta que estamos hablando de ganancias retenidas. Es lo que queda de las ganancias de un periodo después de que hacemos la distribución de dividendos a los accionistas. Entonces acá tenemos, por supuesto, el total de patrimonio de los accionistas que suman las acciones preferentes, las acciones comunes, capital pagado en exceso, el valor a la par y las ganancias retenidas. Quería explicarles esto, hacer un repaso, porque estuve revisando el ejercicio que me representaba el ejercicio donde íbamos a seleccionar las cuentas y los estados financieros y vi algunas debilidades y por eso les estoy compartiendo esta explicación. Ahora vamos a ver un poquito también sobre el estado de pérdidas y ganancias. Fíjense bien, qué cosas vamos a considerar en el estado de pérdidas y ganancias. Vamos a considerar 3 cosas nada más y se las voy a decir para que lo tomen bien en cuenta. Vamos a ponerlo aquí. En el estado de pérdidas y ganancias, estado de pérdidas y ganancias, estado de pérdidas y ganancias, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Fíjense bien, ¿qué tenemos que considerar?
tenemos que considerar, ¿qué conceptos tenemos que considerar? Ya les voy a decir para que no se me enreden y que les quede bien claro. Uno, vamos a considerar ingresos. Perdón. Perdón, estoy escribiendo aquí. Vamos a considerar los siguientes conceptos. Ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Las ventas. Otra cosa que vamos a considerar, los costos. Los costos directos, los costos, y les voy a explicar acá para que no me confundan costo con gastos. ¿Ok? ¿Cuáles? Estos son los tres elementos que vamos a considerar en el estado de pérdida de ganancia. Ingresos, o sea, todo lo que significa ventas. La facturación, esos son los ingresos, que es esta parte de acá. Ingresos por ventas. Aquí tenemos la primera línea que está. Ingresos por ventas, la estoy señalando. Ingresos por ventas. ¿Qué otra cosa vamos a considerar? Los costos. Ejemplo, ahí acuérdense, estoy haciendo un repaso para que me les quede bien afianzado el término de costos. Costos, si yo distribuyo, si soy una empresa de compra y venta de cualquier tipo de artículo, si yo compro una silla, yo vendo sillas, entonces yo la compro, a mí me cuesta ya con todas sus liquidaciones puesto en el local, en mi comercio, me cuesta $50. Ese es mi costo, lo que me cuesta la mercancía. Si la vamos a fabricar, la silla, ¿qué elementos vamos a considerar? Lo que nos cuesta fabricarla. En este caso, ¿qué nos cuesta? La materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación respectivos que van asignados para encontrar el costo de fabricación. Eso es lo que se considera como costo. Y esto se pone normalmente a este nivel, al segundo nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo demás son niveles de utilidad. Primero la utilidad bruta, luego queda la utilidad operativa y así sucesivamente. Las demás transacciones son gastos. Fíjense bien, gastos de ventas, va todo lo relacionado con las ventas. Gastos generales y administrativos, ya ustedes saben que va todo lo relacionado a gastos administrativos, salarios de gerentes, salarios de contadores, salarios de jefes de personal, materiales útiles de oficina, etc. Aquí hay otro gasto, gastos de arrendamiento, que son los alquileres o aquí alquileres de vehículos, gastos por depreciación. ¿Qué cosa es el gasto por depreciación? Es el gasto del periodo, es el valor, la pérdida de valor es la pérdida de valor de un periodo de un activo, de todos los activos. En este caso, cuando ponemos el gasto por depreciación, en todos en el estado de pérdida de ganancias, aquí van a ir todos los gastos por depreciación correspondientes a todos los activos. Por ejemplo, si yo tengo 2 carros y cada carro yo tengo que depreciar $1,000 por cada uno de ellos, entonces mi depreciación que voy a poner ahí van a ser $2,000 por cada carro. ¿Ok? Pero aquí pongo la depreciación. Ahora, tienen que tener presente que la depreciación se pone como gasto, pero no es una salida de efectivo. ¿Qué significa? Yo lo estoy poniendo como gasto. Para lo único que me va a servir la depreciación acá, también me sirve, lo pongo como un gasto, pero no es una salida de efectivo, fíjense bien. Pero lo pongo porque después me ayuda, cuando sumo más gastos, me ayuda a bajar mis impuestos. Eso es lo que me ayuda. Bajar mi valor por impuestos a pagar.
Y total que aquí tengo el total de gastos operativos. Y el total, aquí sumo todos los gastos. Fíjense bien, aquí está gastos operativos. Utilidad bruta menos gastos operativos me da la utilidad operativa. Bueno, yo creo que esto ya se los expliqué, pero lo más importante de esto que quería explicarles que lo más importante acá es que consideramos dentro del estado de pérdida y ganancia las cuentas de ingresos o ventas, costos y gastos. Todo lo que es gastos. Perfecto, entonces vamos a pasar al ejercicio. Y vamos a identificar. Ya lo conocemos y este se lo estoy dando para que ustedes verifiquen si tuvieron alguna falla en sus respuestas, que lo verifiquen y sepan el porqué de las cosas. Entonces tenemos las cuentas por pagar, es una cuenta de pasivos de corto plazo. Ok, entonces va en el balance general, va en el balance general y es una cuenta de pasivo corriente, pasivo, deuda de corto plazo. Cuentas por cobrar también es balance general. Cuentas por cobrar son activos corrientes, activos de corto plazo, es lo que nos deben. Deudas acumuladas, lo dijimos. Acuérdense que las deudas acumuladas van los impuestos que recaudamos y que en cierta forma nos ayuda a financiarnos con la plata, por lo menos por un periodo, mientras se los enteramos a las respectivas entidades gubernamentales. Entonces, como tal, el balance general y como es una deuda, es un pasivo corriente. Depreciación acumulada, aquí con mucho cuidado. La depreciación acumulada es parte del balance general. Pero ¿qué pasa con ese balance general? Esa depreciación acumulada es parte de los activos fijos, porque allí va toda la depreciación, como lo vimos ahí, que se va acumulando desde que se inició el negocio. Es un activo, parte de los activos fijos. Gastos administrativos. Ya sabemos que como es un gasto, va en el estado de pérdida y ganancias. Ya sabemos que va allí y es un gasto. Los edificios, ¿qué es? Parte de los activos, balance general. ¿Pero qué tipo de activos? Los edificios son los activos fijos, los activos que nos ayudan a generar, desarrollar el negocio. Es un activo fijo. El efectivo es la primera cuenta de balance porque es la que se transforma prácticamente en efectivo. Es balance general y es activo de corto plazo, activo corriente. Las acciones comunes, ¿se acuerdan? El balance general son acciones comunes, son parte del capital, patrimonio. Costo de los bienes vendidos. ¿Dónde van los costos? Recordemos las consideraciones del estado de pérdida de ganancia. Ingresos o ventas, costos y gastos. Entonces, es parte del estado de pérdidas y ganancias y parte de en este caso, le ponemos G porque no da otra letra para costo, pero debería ser costo, pero le vamos a poner G porque acá nos dice un gasto. Vamos a ponerlo así, pero es un costo realmente. Depreciación, aquí tenemos que saber distinguir. La depreciación acá se refiere al gasto del periodo incurrido y también corresponde al estado de pérdida y ganancias como gasto. Como gasto, fíjense bien, pero aparte aclaramos que es un gasto, pero no una salida de efectivo, porque si nosotros vamos a asumir que estamos asumiendo como depreciación $2,000 de una flota de vehículos por un periodo, la estamos poniendo ahí, pero realmente no estamos sacando la plata para per se, no sale la plata. Lo estamos considerando porque existe el valor a depreciar. El equipo, ¿qué es el equipo? El equipo es activo. ¿Y qué tipo de activo? Es un activo fijo. Gastos generales,
también estado de pérdidas y ganancias, y como un gasto. Gastos por intereses, fíjense bien, sigan las palabras, gastos por intereses. ¿A qué se refieren? Ingresos, gastos y costos, al estado de pérdidas y ganancias, y por supuesto es un gasto. Los inventarios, acordémonos, es balance general, y los inventarios normalmente son de corto plazo, son activos de corto plazo, activos corrientes. Los terrenos, ya sabemos que los terrenos es balance general, y así como los edificios es un activo fijo. La deuda a largo plazo también es deuda pasivo, acuérdense, la ecuación del balance general, activo es igual a pasivo más capital. Entonces, es balance general y como es deuda, es pasivo. No, perdón, deuda a largo plazo, aquí nos dice cuando sea deuda DLP. DLP. ¿Ok? Maquinaria. Maquinaria. ¿Qué tenemos de maquinaria? Maquinaria tenemos, ¿qué es la maquinaria? Es parte del balance, es parte de lo nuestro, de los activos. Perdón. Balance general y como es maquinaria, es parte de los activos fijos. Los activos fijos, con los activos con los que yo desarrollo el negocio. Si yo no tengo maquinaria, yo no puedo hacer productos, o sea, prácticamente son los activos que contribuyen a generar los negocios. Valores negociables, lo dijimos. Valores negociables son parte, inversiones de corto plazo que hacen las empresas. Lo dijimos en el balance, como las letras del tesoro. Entonces, es balance general y activo corriente. Activo corriente porque esos valores son las inversiones de corto plazo que tienen las empresas. Documentos por pagar. Ya lo dijimos, es una deuda. Como parte de la deuda es parte del balance, la parte de los pasivos. Entonces, balance general y pasivos corrientes. Ya recordamos que los documentos por pagar son los préstamos de corto plazo que nos hacen los bancos. Los gastos operativos serán estado de pérdidas y ganancias, porque ya de hecho nos dicen gastos, ya sabemos que son gastos y todo lo que es gasto va en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, perdón. Y es un gasto. Capital pagado en exceso, aquí le hace falta al valor a la par. Vamos a hacerlo más pequeño esto para que no. Bueno, ahí tenemos capital pagado en exceso al valor a la par. Lo dijimos, es la ganancia que tienen las acciones comparativamente con el valor inicial de la acción. ¿Y a dónde pasa eso? Esa es parte, el capital es parte del capital. Entonces tenemos balance general, esa parte de ganancia que tienen los dueños es parte del patrimonio. Acciones preferentes igual, recuerden, balance general, parte del patrimonio, dividendos de acciones preferentes. Aquí vean y hago un hincapié, no se me confundan. ¿Dividendo qué es? Dividendo es un pago que le estoy haciendo a los accionistas preferentes. Es un gasto, es una salida de efectivo, es dividendos. Entonces, es un gasto. Si es gasto, va dentro del estado de pérdidas y ganancias. Y es un gasto. Ganancias retenidas, ganancias retenidas. Ya sabemos que todas las ganancias que no son distribuidas a los accionistas va dentro del balance general en la cuenta de ganancias retenidas. Ahí vamos acumulando
todas las ganancias que se reinvierten en el negocio y que son la diferencia entre las ganancias reales del periodo obtenidas a través del estado de pérdida de ganancias y le restamos los dividendos que pagamos a los accionistas, ya sean, fíjense bien, los dividendos pueden ser para accionistas preferentes o accionistas comunes. En este caso son dividendos preferentes. Ganancias retenidas, ya lo dijimos, es parte del balance general y patrimonio. Ingresos por venta, ya lo dijimos también, es un ingreso. Gastos de ventas, también, si es gasto, es del estado de pérdida de ganancia y es un gasto. Los impuestos, es un gasto. Por supuesto, va dentro del estado de pérdida de ganancias, es un gasto. Y los vehículos es parte de los activos y por supuesto va como balance general y en la clasificación va a ser activos fijos. Bueno, señores, con esto espero que hayan comprendido mejor el comportamiento de las diferentes cuentas. Esto se los pongo para que ustedes repasen y si tuvieron alguna falla en su ejercicio que lo puedan comprender de la mejor forma. Hasta luego, jóvenes.